¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión de esta semana, bueno, a la segunda sesión en realidad. El día de hoy, si tú lo recuerdas, íbamos a hablar acerca de la globalización. Ese es nuestro gran tema central y el último tema de este segundo bloque. Hoy en día es muy sencillo ponerse a pensar que podemos tener una llamada telefónica con alguien que esté en China, alguien en Chile y alguien en Inglaterra al mismo tiempo y la hagamos con total naturalidad. Pero si le hubieras platicado eso a una persona del siglo XX, te hubiera dicho que o era producto de la magia o que estabas en verdad fantaseando demasiado, porque no teníamos idea de la capacidad de los alcances que podía llegar a tener la comunicación en nuestros días. Entonces, bueno, eso es una consecuencia de lo que es la globalización. Ya no funcionamos tanto como países. Anteriormente solamente estábamos cerrados en nuestras propias naciones, pero hoy en día interactuamos con gente de muchos otros lugares, podemos explorar lugares que se encuentran remotamente lejanos sin necesidad de tomar un avión, entendemos de otras culturas de una manera más sencilla y todo ello es gracias al avance tecnológico. Y aunque suene muy bien, en realidad tiene algunas consecuencias que no son exactamente positivas, pero vamos a investigarlas de una vez. Bien, vamos a comenzar. Nuestro primer antecedente es el neoliberalismo. Y no te voy a platicar de él porque fue en nuestra clase anterior. Si por flojera te la brincaste, bueno, tómate 10 minutos, dale clic aquí, ve el video y regresas a esta parte. Vamos a hablar de nuestro segundo antecedente, que es el Internet. A finales de la Guerra Fría, era muy conocido que había un gran sistema de espionaje entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los espías trataban de capturar la información para poder decirle a sus naciones qué es lo que iba a ser el contrario. Los estadounidenses trataron de desarrollar un método en el cual se pudiera pasar la información tan rápido como en un teléfono, pero fuera más difícil de descifrar, como en los mensajes antiguos en las guerras mundiales. El proyecto de este se llamó ARPANET, y el ARPANET como tal es el abuelo de lo que nosotros conocemos como el Internet, un sistema de comunicaciones de ordenadores que se conectan a un servidor como tal. Si en un principio tenía aplicaciones militares, nunca se llegó a usar porque la Guerra Fría acabó antes y la tecnología siguió evolucionando y progresivamente se fue liberando para las personas comunes. El Internet es un mundo muy complicado y muy entretenido, la verdad, y tiene dos grandes ventajas. La primera ventaja es que, naturalmente, reduce las barreras de comunicación de una manera enorme, porque no importa en qué parte del planeta estés, mientras haya un acceso a Internet, pues te permite interactuar con muchísimas personas al mismo tiempo, algo que no tenía las llamadas telefónicas, donde tenías que buscar específicamente a alguien que conocieras. El Internet te permite pues conocer todo un mundo diferente. Y también te permite cambiar de identidad, es decir, el Internet no necesita una validación personal, es decir, si quieres entrar siendo alguien de un género distinto, de una edad distinta, de un lugar de procedencia distinta, es posible y eso abrió un gran abanico de posibilidades. Varias de esas funciones del Internet las vamos a examinar durante el tercer bloque. Con estos dos antecedentes, ahora sí podemos entrar a hablar de lo que es la globalización. La globalización como tal, bueno, vamos a vivirla de dos formas, una pequeña y una grande. La forma pequeña tiene que ver con las cosas que vivimos del diario. La globalización es lo que ha permitido que en algún momento vayamos al supermercado y ya no solamente seleccionemos productos que fueron hechos aquí o en Estados Unidos. Si una persona tiene antojo de comer algo que fue hecho en España o algo que fue hecho en Japón, pues puede ir al supermercado y conseguirlo sin necesidad de viajar. En términos macro, es decir, en términos grandes, la globalización principalmente es de carácter financiera, es decir, los países hicieron grandes tratados económicos para poder importar y exportar de manera libre y que los productos estuvieran en todas partes. Eso hizo que nuestro horizonte se expandiera por completo, porque ya no solamente podía acceder a la comida internacional alguien que iba a un restaurante. Lo podía hacer el ama de casa tradicional solamente seleccionando un producto del anaquel. También la globalización va a impactar de otras formas, por ejemplo en la cuestión de la seguridad. La globalización permitió que los sistemas internacionales de justicia surgieran. ¿Recuerdas nuestra clase de la ONU cuando hablamos de la Corte Penal Internacional?
Bueno, pues es un producto de la globalización y el primer antecedente de un juzgado internacional que no fue relacionado a las guerras mundiales fue cuando el juez español Baltasar Garzón enjuició al ex dictador chileno Augusto Pinochet, de quien ya hablamos en la clase de las dictaduras latinoamericanas. Ese sería el primer antecedente donde ahora la policía también es de carácter internacional y hay un juzgado el cual persigue a personas que dañan a la humanidad en todo el mundo. Un tercer aspecto de la globalización que es importante es el de la cultura. Actualmente lo estamos viviendo con más fuerza que nunca. Seguramente pues tienes una amiga que le gusta mucho el K-pop o tienes un amigo al que le guste mucho la música de la India. Y eso no sería posible si no es por la globalización. El Internet ha permitido que exploremos culturas diferentes y que aprendamos algunas costumbres de ellas. Si bien es cierto que la cultura más dominante es la norteamericana, también hemos aprendido de cantantes, artistas, deportistas, muchísima gente que vive en otros países y que hace cosas diferentes y que puede encontrar un fanático que está al otro lado del planeta. Y si te das cuenta, la globalización suena pues súper genial porque en realidad nos ha permitido abrir ese gran horizonte de experiencias y de información que todos los antiguos no pudieron. Pero no exactamente está del todo bien. Las personas que están en contra de la globalización se denominan globalifóbicos. Y un globalifóbico protesta por dos razones. La primera es porque los tratados económicos no son exactamente justos. Generalmente los tratados económicos no se hacen con países de la misma economía, sino que un país tiene más dinero que el otro. Y al hacer el tratado, el país con más dinero recibe más beneficios que el país con menos dinero. Y eso es algo injusto. Lo segundo por lo que protestan los globalifóbicos es por la cuestión cultural. Porque si bien es cierto que hemos ampliado ese horizonte de culturas, también es cierto que hemos recurrido a algo que se llama la apropiación cultural, en lo cual tomamos elementos de otro país y los queremos adaptar al nuestro sin entender el significado de trasfondo que tiene. Y también la cultura norteamericana ha sido completamente invasiva con las culturas regionales. Cada vez es más común que los países, incluyendo México, que es el nuestro, adapten cuestiones en inglés y adapten cuestiones de la cultura norteamericana a su vida diaria. Y eso no está exactamente bien, porque las cuestiones locales se pierden, la forma de hablar de manera natural se pierde. Y obviamente no aprendemos de diferentes países, sino que solamente aprendemos de uno solo. Los globalifóbicos luchan porque los Estados Unidos disminuyan su nivel de influencia en todo el mundo y que si se va a hacer este crisol de culturas, pues que sea en partes iguales y no donde una domina a las demás. Finalmente, ¿qué te parece si de eso dejamos la tarea del día de hoy? Algo de lo que hay que hablar mucho de la globalización tiene que ver con las formas de comunicación. Naturalmente el teléfono sirvió durante muchos años, pero el Internet vino a explotar por completo eso. Curiosamente, la globalización tiene una especie de contradicción, porque a pesar de que acorta los espacios, parece que aleja mucho a las personas. Porque las formas de comunicación, en especial con el Internet, pueden ser no muy personales y pueden no ser muy profundas. La forma de comunicación más usada durante el siglo XX fueron las cartas, y de eso viene tu tarea del día de hoy. En las páginas 145 y 146 de tus libros viene un pequeño ejercicio donde analices algunas formas de escribir y algunas cartas con un lenguaje usado en el siglo XX. Responde las preguntas que vienen en la actividad y compara en realidad la forma en la que tú te comunicas con la que se comunicaban los anteriores. A veces escribir y hablar un poquito más de lo normal pues no está mal. Entonces deberías intentarlo y platícame tus experiencias al respecto. Estamos ya en el último tema, vamos a tener quizás una semana de descanso, no lo sé, seguimos trabajando en todo eso, pero estate al pendiente del canal. No olvides suscribirte, regalarnos un like y te espero aquí la semana que viene. Ojalá que ya estés agarrando más gusto por la historia. Y recuerda, siempre mándame tus comentarios para que yo también pueda aprender de ti. Soy tu maestro Enrique Flores y nos vemos pronto. Carmen es mitad de primavera y 3/4 de cielo y un colchón donde pasa el sol la noche entera.